temperatura y convierto de esta manera la energía calórica del carbón en energía elástica producida por la compresión del agua en vapor y convierto esta energía elástica en fuerza motriz que puedo utilizar para mover telares, para mover locomotoras, para mover barcos. Esa es la primera revolución industrial y es ese horizonte en el que escribe Carlos Marx. A fines del siglo XIX se inicia una nueva fase dentro de la sociedad industrial, producto de una segunda revolución industrial, que es la de la energía eléctrica, la del motor de explosión, ¿no? Y los combustibles fósiles, petróleo. Si el estandarte de la primera revolución industrial es la locomotora, el estandarte de la segunda revolución industrial es el automóvil. Y lo característico de esta segunda fase es la emergencia de las masas. La organización científica de la producción, la organización de Henry Ford, Frederick Taylor, y esta es la edad de oro de la sociología, siglo XX. Quiero levantar solo dos temas básicos, dos preocupaciones fundamentales de la sociología del siglo XX: el tema de la alienación y el tema de la revolución. La sociedad de masas, esa es una preocupación fundamental de la escuela de Frankfurt, particularmente Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm. Es una sociedad que aliena al individuo. El proceso de masificación amenaza con desaparecer la individualidad, amenaza con destruir la identidad, amenaza con, vía la masificación, la homogeneización radical que elimine cualquier atisbo de particularidad, de singularidad, de individualidad. Y eso está vinculado con la emergencia de los estados totalitarios. El fascismo, el nazismo son hijos de la sociedad industrial de masas. En la vertiente socialista también tenemos totalitarismos. Pongámonos a pensar en la naturaleza de un dilema fundamental del maoísmo que va a ser recogido por Sendero Luminoso. El individuo no es nada, la masa lo es todo. ¿No lo han escuchado? Es el tema recurrente de Sendero Luminoso. Es esta idea del individuo que se funde en la masa, que desaparece como individualidad, que termina expresándose en la revolución cultural china, en 800 millones de chinos uniformados con un uniforme único, el uniforme Mao, en que la máxima diversidad que puede haber es por talla grande, mediana, pequeña, o por tres colores, no, me pongo uniforme verde, me pongo uniforme azul o me pongo uniforme gris, pero en todo lo más somos idénticos. Ese tema de la alienación, de la pérdida de la individualidad, del individuo sojuzgado por la masa, es un tema central de preocupación de la sociología. Y el otro gran tema que es propuesto como alternativa a la alienación es la revolución. Marx dice que son las masas las que hacen la historia. En lo que no se repara es que las masas en las que piensa Marx son las masas creadas precisamente por la sociedad industrial. Y el gran tema de la sociología son las masas, como son de la ciencia política que nace dentro de este mismo horizonte. ¿Cuál es el sujeto de la política como propuesta teórico-metodológica? ¿Cuál es el sujeto de la politología, para utilizar la terminología actual? Las masas. El sujeto político por excelencia, la teoría política, son las masas. Creo que a partir de ahí podemos entender mejor por qué es que entramos en la crisis. Lo que voy a postular es que estamos en pleno ciclo de desaparición de la sociedad industrial de masas.
Lo que estamos viviendo ahora, Internet, el hundimiento del socialismo, la crisis de paradigmas, etc., tiene que ver con que el capitalismo entra a una tercera fase. Tenemos una nueva revolución industrial. Si la primera estuvo vinculada al vapor y el petróleo, la actual están vinculadas, lo sabemos, a las computadoras y las redes. No se trata de una nueva fuente de energía como era el carbón o era el petróleo, sino se trata de tecnologías ahorradoras de energía. El impacto de esta revolución es absolutamente profundo, y en la medida en que entra en crisis la sociedad industrial de masas, que era el horizonte de emergencia y creación de la sociología entra en crisis. Esa es la idea principal que quiero transmitir. Voy a brevemente plantear algo sobre la sociología en el Perú, y luego intentaré presentar volver sobre un intento de comprensión histórico, ¿no?, de conjunto. Bueno, en el Perú la sociología en su origen es funcionalista, estructural funcionalista. Y es la mejor expresión de esto, denominado el primer sociólogo del Perú, es anualismo, es Cairo. El funcionalismo presenta a la sociedad como una realidad en equilibrio. La sociedad está formada por individuos que ocupan determinados estatus y actúan determinados roles. Todo tiende al equilibrio. Ahí donde se rompe el equilibrio, tenemos comportamientos que son funcionales, roles disfuncionales. Ahí donde lo disfuncional rompe el equilibrio, la sociedad vuelve a restablecer el equilibrio. Es la sociología de los años 50-60, ¿no? Un segundo momento importantísimo es la teoría de la dependencia. Años 60, 70, los dos nombres más destacados de este periodo son Aníbal Quijano y Julio Kotler. Los años 70, 80 son años de hegemonía marxista, como lo he señalado, donde, y esto creo que influye mucho en la formación universitaria, los maestros se adscriben masivamente al marxismo. Alguna vez escuché a un profesor de la Universidad del Altiplano decir que la única ciencia era el marxismo, la única ciencia social. Eso era la sociología. Y cuando entra en crisis el marxismo en los 90, la sociología identificada con el marxismo entra en una crisis interpretativa. Quiero tomar un ejemplo para pensar en qué momento dejan de funcionar los esquemas interpretativos dominantes en los años 70, 80. Hay un conjunto de propuestas de Marx que son asumidas como verdaderas y que constituyen parte del marco interpretativo que propone la sociología contemporánea. Una de ellas es la centralidad del proletariado. La sociedad está organizada en clases sociales. Las clases existen en el enfrentamiento, la oposición, la lucha de clases. Hay clases premodernas como el campesinado, los terratenientes. Bueno, con la reforma agraria desapareció la clase terrateniente tradicional. Lo característico en la sociedad moderna es el enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía. Y en la concepción que Marx propone, el proletariado no solo es una clase que lucha por emanciparse, sino que en su emancipación tiene el germen de la emancipación de toda la humanidad. El proletariado, dice Marx, no tiene nada que perder salvo sus cadenas. Y en tanto no es una clase que explota a otras clases, al momento de emanciparse, que emancipa el conjunto de la humanidad. Por lo tanto, la revolución supone la creación de partidos de clase, partidos proletarios, y es el proletariado el llamado a emancipar a la humanidad.
La historia muestra que no ha funcionado así.